finales de los años 70, algo extraño estaba ocurriendo en Marvel Comics. Sin hacer demasiado ruido, una colección que apenas unos años antes estaba sobreviviendo gracias a reediciones, comenzaba a convertirse en el cómic del que todos hablaban. Cada mes aumentaban las ventas, las cartas de los lectores se multiplicaban, los fanáticos discutían teorías sobre el futuro de los personajes y las convenciones de cómics empezaban a llenarse de personas disfrazadas de mutantes. Pero, ¿por qué? ¿Qué tenían de especial los X-Men? Después de todo, Marvel ya contaba con Hulk y los Cuatro Fantásticos, Thor, Iron Man y los Vengadores. ¿Por qué precisamente un grupo de jóvenes perseguidos por la sociedad terminó convirtiéndose en el mayor fenómeno editorial de la década? Para responder esa pregunta hay que regresar algunos años y entender que los X-Men no solo hablaban de superhéroes, hablaban de nosotros. Cuando Jack Kirby creó a los X-Men en 1963, introdujeron una idea revolucionaria. Los héroes ya no obtenían sus poderes por accidentes científicos, ni por experimentos, ni por tecnología. Los mutantes nacían diferentes, y ese simple detalle cambiaba completamente la historia. Porque sus enemigos no los odiaban por lo que hacían, los odiaban por lo que eran. Era una metáfora sorprendentemente poderosa. Durante las décadas siguientes, muchos lectores encontraron en los X-Men un reflejo de sus propias experiencias. Adolescentes que no encajaban, personas discriminadas por su origen, por el color de su piel, por sus creencias, por su identidad o simplemente por sentirse diferentes. Claremont comprendió mejor que nadie el potencial de esa idea. Los X-Men dejaron de ser únicamente un equipo de superhéroes, se convirtieron en una familia de personas rechazadas que intentaban encontrar su lugar en el mundo. Y eso conectó profundamente con toda una generación. Chris Claremont entendía las emociones. John Byrne hacía que pudiéramos verlas. Existe una frase muy conocida dentro del mundo del cómic. Los buenos artistas dibujan personajes, los grandes artistas dibujan personas. Eso era exactamente lo que hacía Byrne. Buscaba observar una conversación entre Wolverine y Nightcrawler. Aunque eliminaras todos los diálogos, seguirías entendiendo perfectamente quién estaba enojado, quién estaba nervioso, quién intentaba hacer una broma, quién ocultaba algo. El lenguaje corporal de Byrne era extraordinario. Sus personajes nunca parecían estatuas, respiraban, pensaban, se movían con naturalidad, y eso hacía que el lector olvidara que estaba viendo dibujos. Hoy Wolverine es uno de los personajes más famosos del planeta, pero eso no siempre fue así. Cuando apareció por primera vez en The Incredible Hulk número 180 y 181 en 1974, era simplemente un agente canadiense enviado a detener a Hulk. Su diseño era llamativo, sus garras resultaban interesantes, pero poco más. Incluso después de unirse a los nuevos X-Men, Wolverine todavía estaba lejos de convertirse en el favorito del público. Fue durante la etapa de Claremont y Byrne cuando comenzó su transformación. Byrne entendía perfectamente la personalidad de Logan, quizá porque ambos compartieron raíces canadienses. Le dio un lenguaje corporal agresivo, una forma única de caminar, de mirar, de enfrentarse a sus enemigos mientras otros héroes posaban. Wolverine parecía un animal preparado para atacar. No necesitaba decir mucho, su postura lo decía todo. Claremont complementó ese trabajo añadiendo conflictos internos. Logan era impulsivo, desconfiado, pero también profundamente leal. No era un héroe perfecto, y precisamente por eso los lectores comenzaron a identificarse con él. Décadas más tarde, Byrne comentaría que nunca imaginó que Wolverine terminaría convirtiéndose en uno de los personajes más populares de Marvel, simplemente estaba intentando hacerlo creíble. Otro de los grandes aciertos de esta etapa fue Ororo Munroe. Storm había debutado en Giant Size X-Men como una poderosa mutante capaz de controlar el clima, pero todavía era un personaje poco desarrollado. Claremont comenzó a explorar su pasado en África, su sentido espiritual, su enorme responsabilidad como líder, y Byrne reforzó esto visualmente. Cada vez que Storm aparecía en una viñeta, transmitía autoridad. No hacía falta que levantara la voz. Su postura, su expresión y su forma de permanecer de pie frente al resto del equipo. Todo indicaba que aquella mujer había nacido para liderar. Con el paso de los años, Storm terminaría convirtiéndose en uno de los personajes femeninos más importantes de toda la historia del cómic, y gran parte de esa evolución comenzó aquí. Quizá el mayor logro de Chris Claremont y John Byrne fue hacer que los lectores sintieran que los X-Men existían incluso cuando no estaban luchando contra un villano. Había discusiones, celos, romances malentendidos, momentos de humor, escenas cotidianas, los personajes cocinaban, jugaban béisbol, celebraban cumpleaños, conversaban hasta altas horas de la noche.
Parecen detalles pequeños, pero cambiaron para siempre la forma de escribir cómics de superhéroes, porque cuando llegaban las grandes batallas, el lector ya no veía simplemente a un grupo de héroes, veía una familia, y eso lo hacía que cada victoria y cada derrota importaran mucho más. Desde fuera, todo parecía perfecto, las ventas seguían creciendo, la crítica estaba encantada, los lectores adoraban cada nuevo número, Marvel finalmente tenía la serie que llevaba años buscando, pero detrás de las páginas comenzaban a aparecer pequeñas diferencias creativas. Chris Claremont concebía las historias como un escritor y John Byrne las imaginaba como un director de cine. Ambos querían lo mejor para los X-Men, pero no siempre estaban de acuerdo sobre el camino para conseguirlo. En ese momento nadie lo sospechaba, sin embargo. Aquellas diferencias terminarían provocando una de las rupturas creativas más famosas de la historia del cómic, aunque antes de que eso ocurriera, todavía tenía una última historia que contar juntos, una historia tan ambiciosa, tan dramática, tan controvertida, que más de 40 años después sigue apareciendo en prácticamente todas las listas de los mejores cómics jamás publicados. En la próxima entrega, hablaremos de lleno de la saga de Fénix Oscura, conoceremos cómo nació la idea, qué aportó realmente John Byrne al desarrollo de la historia, por qué Jim Shooter obligó a cambiar su desenlace y cómo esa decisión editorial marcó el inicio del fin de la colaboración entre John Byrne y Chris Claremont. También hablaremos de la llegada del Hellfire Club, Emma Frost y la joven mutante llamada Kitty Pryde, personajes que terminarían definiendo el futuro de los X-Men. Algunas historias venden millones de ejemplares, otras cambian la forma en la que entendemos un medio artístico, pero muy pocos consiguen ambas cosas al mismo tiempo, y eso era exactamente lo que estaba ocurriendo con los X-Men. Y recuerda, si te gustó el contenido de este episodio, por favor, coméntanos, danos like o compártelo con algún otro amante de los cómics para que podamos llegar a más personas. Muchas gracias y hasta pronto. La voz y la producción de este podcast estuvieron a cargo de Adro, a un guión de El Piedra. Para todas sus dudas, sugerencias y comentarios, tenemos la siguiente dirección de email: tallerdelgnomo@yahoo.com. Gracias y hasta la próxima. Este fue el podcast del Taller del Gnomo. For the next 60 seconds, this station will conduct a test of the emergency broadcast system. This is only a test.